Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga y muy bienvenidos a nuestro primer episodio de Atributos de Dios. Para mí es un gusto y un privilegio, una bendición el poder compartirles esta verdad. El día de hoy vamos a meditar definitivamente creo que como teología, y los grandes teólogos de alguna manera coinciden que el primer atributo que tendríamos que hablar es sobre la infinitud de Dios o el Dios infinito. Creo que de ahí vamos a poder entender hasta cierta medida por qué es tan importante los otros atributos, o entender, más bien dicho, los otros atributos. Como decía a un inicio, hoy meditaremos sobre el Dios infinito. Vamos a ver a la luz de la Biblia quién es ese Dios infinito. Como introducción quisiera decirles que Dios no es algo en cuanto a atributos que Él tenga. Vamos a suponer, cuando vamos a empezar a hablar ahorita de la infinitud de Dios, no es que Dios tenga infinitud, sino que Dios es infinito por naturaleza. No es como una persona que llega a tener poder, llega a poder tener dinero, llega a tener, ¿no? Dios no tiene necesidad de llegar a tener amor, no tiene necesidad de llegar a tener misericordia. No, Él no puede obtener infinitud porque es su naturaleza. Él es infinito, Él es misericordioso. No es algo que Él tenga, sino es algo que Él es. Quisiera meditar en una porción de la Biblia en cuanto a esta verdad en el Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, versículo 5 dice: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ponga atención a la última palabra que dice el salmista: y su entendimiento es infinito. Lo que se graba esa palabra, infinito. Su entendimiento es infinito. Quisiera empezar mencionando que la infinitud de Dios no puede ser medido. O sea, es algo que ni siquiera yo puedo captar, y trataré de comunicárselos, pero es algo que un ser humano no puede captar, la infinitud de Dios. O sea, ni un ser humano puede captar la infinitud de Dios. Esto quiere decir, cuando queremos significar o queremos decir que Dios es infinito, queremos decir que Dios no tiene límites, no tiene fronteras y no tiene final, no tiene principios. Dios no tiene límites, todo lo que Dios es, lo es sin límites y sin fronteras. Esto quiere decir infinitud de Dios. Podemos pensar, por ejemplo, en el espacio, podemos pensar en lo ilimitado, podemos pensar en lo inagotable e infinito, y precisamente esto va más allá y es Dios. No pensamos que el universo es infinito, pensamos que el universo es inagotable, pensamos que el espacio no tiene límite, pero realmente sí lo tiene. Hace unos días yo miraba un agujero negro que va años luz en nuestro sistema planetario. Y se ha calculado que si ese agujero negro llegase, bueno, no creo que llegue, pero si en dado caso ese agujero negro hubiese pasado por un sistema planetario, se lo hubiese tragado como un niño a un dulce. O sea, se pueden imaginar que un agujero negro se pueda comer todo el planeta Tierra, el sistema solar y todas estas cosas. O sea, es inmenso, es el descubrimiento más grande que ha tenido la astronomía hasta esta época. Y nosotros podemos pensar que nuestro planeta es inmensamente, infinitamente grande, ilimitado. Podemos pensar que el espacio es ilimitado. Pero realmente cuando analizamos la palabra y vemos que Dios es realmente el único infinito, el único que no tiene límites, el único que no tiene fronteras, es Dios. Para esto, él quisiera hablar sobre la medición del infinito. La medición es una manera que tienen los objetos creados de ser cuantificados. Por ejemplo, el peso es una forma en la que nos cuantificamos por la fuerza gravitacional de la Tierra. Y también tenemos distancia, el espacio entre cuerpos celestes. También está la longitud, extensión del cuerpo en el espacio. ¿No? Vamos a hablar sobre la medición del infinito. Hay cosas que se pueden medir, ¿no? Y también podemos hablar acerca de que nosotros también, y la ciencia, podemos medir cosas. Por ejemplo, sabemos cuán grande es el Sol. Se ha calculado cuán grande es el Sol,
cuán grande es la luna, cuánto pesa aproximadamente la Tierra. Y estos datos, si usted lo puede analizar, realmente nos dolería la cabeza analizar estos puntos. Cuánto mide la distancia de la Tierra al Sol, cuánto mide la distancia de la Tierra a la Luna, cuánto pesa la Luna, cuánto pesa el Sol, cuánto pesa nuestro planeta Tierra. Y son cálculos, son números que a cualquiera le puede doler la cabeza. Y para nosotros quizás podría ser algo infinito. Para nosotros quizás podría ser algo que no tiene fin. Pero realmente hay un cálculo que puede hacerlo. Pero Dios nadie lo puede medir. A Dios nadie puede calcular cuánto de poder tiene. A Dios nadie puede medir cuánta santidad tiene. A Dios no se le puede medir ni se le puede calcular cuánto amor tiene. A Dios no se le puede calcular ni se le puede medir cuánta misericordia tiene. A la luz de la Biblia podemos ver todas estas verdades, pero realmente no alcanzamos a entender esa verdad. El apóstol Pablo lo decía. Esto es un misterio, decía el apóstol Pablo. O sea, tratar de medir a Dios en cuanto a amor, en cuanto a misericordia, en cuanto a justicia, en cuanto a santidad, no se puede. Y por eso el apóstol Pablo quedaba asombrado y dice, esto es un misterio. Porque él conocía el carácter de Dios. Él conocía la teología bíblica heredada principalmente por los profetas y también ya parte del apostolado. Y él decía, es que esto es tremendamente extraordinario. Es incomprensible, es un misterio. Es la única palabra que él pudo decir porque no podía medir el carácter de Dios. Entonces, es aquí donde debemos darnos cuenta que realmente Dios trasciende sobre todas aquellas cosas que nosotros pensamos que es infinito. Sobre todas aquellas cosas que pensamos que no tienen fin, pero realmente pueden ser calculados por la ciencia misma y aún por el hombre mismo. Parece que algo sin límites para nosotros, pero sabemos la profundidad que tiene y podemos medirlo. Hay algo aquí interesante que quisiera mencionar, que Dios no se extiende en el espacio. Dios no se extiende en el espacio. No hay nada que sea lo suficientemente grande, ni sabio, ni maravilloso. Todo es relativo. Solo Dios no conoce medidas. Solo Dios no conoce medidas, Dios no conoce fronteras. Para la palabra medidas, fronteras, condicionamientos, para Dios no existe esa palabra. O sea, para Dios no existe la palabra, hasta aquí llega mi conocimiento, hasta aquí llega mi poder, hasta aquí llega mi misericordia, hasta aquí llega mi justicia, hasta aquí llega mi ira. Para Dios no conoce esa palabra. Dios no conoce esa palabra. Para Dios no se le puede aplicar esa palabra que tiene fin o que tiene principio. Para Dios se le puede aplicar la palabra, hasta aquí llegaste, hasta aquí ya no puedes avanzar, hasta aquí ya no puedes seguir, hasta aquí ya no puedes calcular, hasta aquí ya no puedes conocer. Para Dios no aplica eso. Aplica la ciencia, aplica la astronomía, aplica la filosofía, aplica a la misma teología, pero a Dios no aplica. O sea, para Dios no hay la palabra límite. Y es lo que decía el salmista en el 147. Dice, grande es el Señor nuestro, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su capacidad, decía el salmista, su entendimiento, su conocimiento no tiene fin. O sea, esto quiere decir que Él conoce tanto el pasado, el presente y el futuro, de una manera totalmente clara y exacta. También quisiera hablar en cuanto la perfección de la infinitud de Dios. En su momento determinado hablaré en cuanto a la perfección de Dios, que es otros atributos, pero en esta parte quisiera sí entrelazarla porque es importante, la perfección de la infinitud de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios es perfectamente infinito. Voy a decir, por ejemplo, si Dios tuviera el 95% de amor y el 5% de amor lo tuviesen algunos otros seres mortales o otros seres de otros planetas que realmente no existen, pero si llegase a ver, y Dios nada más tuviese el 95%, y por supuesto que ese 95% le bastaría para tener la mayoría del amor del mundo, pero realmente ese no sería el Dios de la Biblia, y por lo tanto no podría ser mi Dios. ¿Por qué? Porque posee un 95% y por lo tanto le restaré un 5% y eso quiere decir que no es perfecto. La palabra perfecto es quiere decir que no le sobra nada ni le falta nada. Y ese es Dios realmente, que Él
no le puede faltar ni un 5% de amor, ni le puede sobrar un 95% de amor, porque Él 100% su amor hacia el hombre, hacia su creación, y es parte de su naturaleza. De la misma manera, su justicia, si Dios tuviera un 98, 99% de justicia, y 1% de justicia lo tuviese algún otro ser viviente, realmente Él no podría ser Dios. No sería un Dios perfecto, y no sería el Dios de la Biblia, y no sería el Dios que yo adoro. Y lo mismo pasa con su santidad, lo mismo pasa con su ira, lo mismo pasa con su misericordia y con todos los atributos. Si Él no tuviese y poseyese, y por naturaleza no tuviese el 100% todas estas atributos, sino de esta parte del carácter de Él, pues no sería el Dios de la Biblia. O sea, quiere decir que Él posee el 100% de todas las cosas porque es perfecto. Y esto es un asunto el cual Dios, por supuesto, que no se puede extender en el espacio, no conoce límites, no conoce un fin, no conoce fronteras, no conoce principio y fin como tal, porque Él es eterno. Y es aquí donde yo me quiero detener unos minutos en cuanto a esto. Si nos ponemos a pensar unos minutos, si podemos analizar lo que acabo de decir hace unos minutos, nos vamos a dar cuenta realmente que Dios nos hemos imaginado. No, creo que para esta época que estamos viviendo en el siglo XXI ha faltado una teología totalmente bíblica. No, se nos ha presentado un Dios totalmente fuera del contexto bíblico en muchos lugares, en muchas iglesias y por muchos predicadores, un Dios totalmente barato, un Dios imaginario. Y hemos creado a un Dios en nuestra mente que cuando vemos estas porciones de la Biblia y analizamos esta infinitud de Dios, nos damos cuenta realmente que Dios se extiende más allá de lo que podemos pensar. Y es más grande y es más sorprendente de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Y a veces tenemos en la imaginación un Dios totalmente barato, un Dios de una imaginación totalmente muy pequeña y muy corta, y que no tiene ese alcance del Dios de la Biblia. Y creo que este tema de la infinitud es un buen remedio para desbaratar esa idea de Dios y volvernos a la Biblia. El salmista estos siglos atrás ya había dicho que Él era infinito. Y vaya que el salmista sabía de astronomía, porque ustedes leen los salmos, el rey David realmente sabía de astronomía, porque él cita de una manera tremendamente extraordinaria los planetas, el sistema solar y todo lo que mueve la constelación, los cuerpos celestes. Y él conocía algo de astronomía. Y cuando él habla sobre que Dios es infinito, sabía de lo que estaba hablando, tenía en la mente lo que estaba diciendo. No habla una palabra simplemente fuera de lugar o que no conociese en su cabalidad, porque él sabía que extendía más allá del universo Dios, que simplemente el universo era una creación de su mente, de su corazón, de su voluntad. Simplemente una creación, creando un lugar que aparentemente puede ser infinito, pero para Dios simplemente, pero con tanto amor y bondad, lo creó. Y para Él realmente es algo que no tiene mucha profundidad, porque Él lo creó de una manera con mucho poder, con mucha verdad, con mucha sabiduría. Y creo que aquí es importante medir esto. Creo que con nosotros como creyentes hemos dado cuenta que más allá de que Dios sea un Dios infinito, un Dios de una mente totalmente inalcanzable, de un corazón profundamente grande, de un poder inagotable, sigue siendo un Dios amigable, un Dios de misericordia y de amor para con su iglesia. Y alguien, por supuesto, que está gobernando el mundo. Alguien está guiando este universo. Quiero leerles aquí una porción. Dice, en cuanto de astronomía, todo está hecho de átomos, protones, neutrones y electrones, cosas que no pueden permanecer estáticas ni por un segundo. O sea, estas se disparan de una manera tremenda, estas se disparan de una manera, de una dirección a otra, de una manera como ustedes no tienen idea. Los antiguos griegos llamaban al movimiento que ellos producen al atravesar el espacio la música de las esferas. Así le llamaban los antiguos griegos en cuanto a aquellos movimientos de protones, de átomos, neutrones y electrones
la música de las esferas, porque no pueden estar quietas por un instante. Y creo que los griegos realmente no estaban equivocados cuando decían esto. Cuando decían música de las esferas, decían algo, un ritmo con armonía, con tonalidad. Y esto quiere decir realmente que el universo funciona de una manera coordinada perfectamente. Y es extraordinario esto. Y esto quiere decir realmente que Dios está gobernando el mundo, que Dios está gobernando el universo, la creación, la naturaleza. A mí me encanta despertar y escuchar las aves cantando y ver cómo hacen sus nidos y salen los polluelos y vuelan también como sus papás aves. Ver cuando llueve y esas aguas se deslizan y humedecen la tierra y las plantas y riegan las plantas y vuelven a florecer y a reverdecer. Y uno pudiese pensar que esto es parte de la naturaleza y por supuesto que sí. Y uno pudiese pensar que es parte natural y programada del universo y es ahí donde estamos equivocados. Porque hay alguien que está cuidando todo ello. Hay alguien que está guiando y cuidando cada una de estas cosas. Y es Dios. Porque Él es infinito. Él está guiando cómo gira el planeta Tierra. Cada segundo está atento a todo eso. Cómo el sol brilla y a qué temperatura puede llegar al ser humano. Dios cuida de todo eso. Cómo la luna llega a brillar de noche y alumbrar las calles. Y ver un anochecer muy, muy hermoso. Dios está cuidando de todo ello. ¿Y cómo es posible que el universo se pinte de muchos colores cuando las flores son de muchas diversidades de flores? Cuando el cielo se pinta y así uno pudiese pensar que Dios es un Dios aburrido, un Dios que creó un mundo aburrido, cuando Él pintó de colores el universo. Si fuera un Dios aburrido, viviéramos en un mundo totalmente gris y negro, ¿no? Pero como Dios no es aburrido, por supuesto que pintó un universo, pintó un planeta de muchos colores. Alguien nos está cuidando, alguien está atento, alguien está guiando esta naturaleza, alguien tiene cuidado de sus hijos y es nuestro Dios infinito. Creo que ese Dios es al que debemos de adorar todos los días con esa mentalidad, con esa devoción, sabiendo que Él trasciende sobre nuestra mente, sobre una teología totalmente en este siglo que se ha abaratado, sobre una teología que no ha dado a conocer de una manera clara quién es Dios. Creo que hemos heredado la teología principalmente de los apóstoles, principalmente de los padres apostólicos y padres de la iglesia. Y de ahí hemos heredado una teología, pasando los siglos, por grandes hombres que dieron su vida y denunciaron abiertamente aquellas teologías diversas en contra de la verdad bíblica. Y hemos heredado una teología que de alguna manera ha faltado profundizar en el conocimiento y carácter de Dios. Es importante que nosotros profundicemos en esto. Es importante que nosotros podamos analizar esta verdad. Creo que Dios, por supuesto, trasciende todas las verdades. Dios trasciende todas las economías. Dios trasciende todas las filosofías. Dios trasciende todo conocimiento. Dios trasciende todo futuro. Dios trasciende de una manera perfecta en todas las cosas porque Él es infinito. No hay límites para Él. No hay una barrera para Él. No hay algo que Él conozca como terminación. Jamás conocerá esa palabra. Y es ese Dios el que el cristiano tiene. Es ese Dios el que el cristiano adora. Es ese Dios el que el cristiano tiene como Dios. Es ese Dios que nos ha salvado, que dio su vida en la cruz del Calvario. Es ese Dios que nos ha dado vida eterna. Es ese Dios que nos ha dado muchas promesas. No es un Dios pequeño, no es un Dios enano, no es un Dios limitado, no es un Dios que no pueda ejercer poder y autoridad sobre las naciones, no es un Dios que no tenga la capacidad suficiente como para hacer cambios milagrosos en la humanidad. Es un Dios infinito, es un Dios que trasciende barreras. Algo que decía el apóstol Pablo, ya para ir terminando, en 1 Corintios 13:12, me gustaría que me acompañaran. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Y con este texto voy cerrando de una manera sencilla, de una manera totalmente compendiada en cuanto a la infinitud de Dios. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo
capítulo 13, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. A beber del mismo espíritu. Hemos sido bautizados en uno solo. En uno solo, en el nombre de un Dios infinito, se nos ha sido dado un mismo espíritu. ¿Cómo es posible que el mismo Espíritu Santo pueda habitar en cada uno de nosotros? ¿Cómo es que un solo espíritu pueda habitar en miles y millones de cristianos? Puesto que el Espíritu Santo es infinito. El Espíritu Santo es infinito. Y creo que esta es una verdad que nosotros como creyentes debemos de tener en cuenta. Que Dios trasciende a todo Dios vano, a toda creencia paralizada, a toda creencia totalmente derrocada, a toda creencia totalmente limitada. El cristianismo trasciende sobre todas esas realidades de dioses paganos, trasciende sobre cualquier deidad, porque tiene un Dios que ha trascendido y trasciende sobre todas las cosas. Creo que es el Dios que tenemos y debemos de confiar en este tiempo, sabiendo que tenemos un Dios que sobrepasa a todos. Debemos de confiar en Dios y descansar en Dios sabiendo a quién Dios tenemos, sabiendo a quién Dios adoramos, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Así que en esta época no tengamos miedo, no tengamos temor, no tengamos angustia, porque hay un Dios infinito que nos cuida. Y que Él permitirá demasiadas cosas, sí, pero por supuesto que no se escapan de su voluntad, por supuesto que no se escapan de su verdad bíblica. Algo que decía el apóstol Pablo, y ya con esto voy a cerrar mi Biblia, y él decía, ahora en parte conocemos, pero entonces le veremos cara a cara, decía el apóstol Pablo. En parte conocemos, decía. Cuando el apóstol Pablo decía esta verdad, ahora en parte conocemos, se refería precisamente que jamás lleguemos a conocer a Dios totalmente en este mundo. O sea, en parte podemos conocer la teología sistemática, en parte podemos llegar a conocer el carácter de Dios, en parte podemos llegar a conocer la santidad de Dios, en parte podemos llegar a conocer la misericordia y el amor de Dios. Y vaya que lo hemos experimentado de una manera profunda, y más cuando se trata del amor, la misericordia, de la fidelidad de Dios. Pero no es toda la manifestación de Dios como tal, porque dice el apóstol Pablo, en parte conocemos. Y si analizamos lo que acabamos de ver, por supuesto que en parte vamos a conocer porque Él es infinito. O sea, esta vida no nos va a alcanzar para conocer a Dios totalmente. Y entonces le veremos tal y como Él es, dice el apóstol Pablo. Entonces el día en que estemos con el Señor, el día en que el Señor lleva a su iglesia, vamos a conocer la majestad de Dios. Vamos a conocer la infinitud de Dios. Así que debemos de pensar que cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿ante qué Dios nos vamos a presentar? A veces pensamos que nos vamos a presentar a un Dios totalmente grande, sí, por supuesto, a un Dios con un juicio, con un conocimiento tremendo. Pero yo le decía a una hermana hace unos días, a mí me da temor llegar a la presencia de Dios y teniendo el conocimiento de quién Dios es, llegar quizás de una manera no muy digna, porque sé quién es Dios a la luz de la Biblia. Debemos de pensar en eso cuando lleguemos a la presencia de Dios y nos vamos a presentar ante una majestad que quizás ni por nuestra mente ha pasado. Nos vamos a presentar delante de un Dios lleno de gloria, un Dios totalmente extraordinariamente infinito. Las palabras en nuestros labios temblarán, nuestra boca temblará, nuestros dientes podrán rechinar quizás ante esa gran majestad. Así como creyentes empecemos a analizar a la luz de la Biblia quién es nuestro Dios. Debemos de analizar realmente a quién servimos, a quién honramos, pero sobre todas las cosas también debemos estar seguros, como les decía en unos minutos, de saber que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros, de saber que Dios tiene el cuidado de su iglesia, de saber que a Dios no se le escapa nada, puesto que Él es infinito. Les agradezco mucho haber hecho esta sesión, en nuestra primera sesión. Estaremos hablando en las próximas semanas acerca del carácter de Dios. Que el Señor les bendiga.